apoyo, por estar siempre presente. Muchísimas gracias, Pablo. El resto de los asistentes del día de hoy, les habla Facundo Molina y estamos dando inicio a este plan de trading para la semana que comienza hoy 25 de julio, que tendremos una semana más que cargada y, como compartimos, lógicamente, sin lugar a duda, ese señor será quien tenga la posibilidad y la potestad de mover los mercados en esta semana. Muchísimas gracias a todos los que me van saludando y vamos a meternos directamente en los mercados y en los hechos más relevantes. Sin lugar a duda, la reunión de la Reserva Federal del día miércoles con Powell y su discurso será el dato a tener en cuenta en la semana. Subirá 75 puntos básicos la Reserva Federal, subirá un punto. Bueno, vamos a ver, estamos atentos a lo que va a suceder el día miércoles. El dólar está sensible, se están moviendo los mercados y para verlo en detalle directamente los invito a todos ustedes para meternos directamente en lo que nosotros estamos atentos a visualizar, que es el calendario económico de la semana. Una semana que comienza hoy directamente 25 de julio sin datos de relevancia. La realidad es que no hemos tenido datos fuertes en el día de hoy y lo cierto es que es muy posible que haya movimientos técnicos con escaso volumen o volumen habitual, pero una jornada del 25 de julio sin datos de fuerte impacto en los mercados. Vamos mañana martes, ¿por qué? Porque tendremos a las 11 a.m. horario Argentina el CB Consumer Confidence, o este dato elaborado por la Conference Board que nos habla de la confianza del consumidor de Estados Unidos, que, como estamos observando en el último tiempo, se esperan datos por debajo de lo esperados. ¿Sí? Hay estimaciones en principio con caída, como nos están acostumbrando en el último tiempo los datos de actividad económica en los Estados Unidos. Claramente hay una retracción económica fuerte, lo indican los diferentes indicadores, así lo estuvimos viendo la semana pasada y también son las previsiones para la presente semana. En el último momento del día, 10:30 p.m., conoceremos el índice de precios al consumidor desde Australia. Por lo tanto, aquellos que están operando, observando el AUSI, sin lugar a duda tendremos movimientos en aquel momento, como también a horas previas y solemos decir 10-15 minutos después del dato. ¿Qué se espera el día miércoles? Bueno, sin lugar a duda el plato fuerte de la jornada semanal será el día miércoles. Previo a la reunión de la Reserva Federal conoceremos 9:30 el informe de órdenes de bienes durables en los Estados Unidos y a las 11 la venta de casas de segunda mano. Los dos datos, como veníamos diciendo, son con previsiones peores a los datos previos. Por lo tanto, el mercado ya está descontando un dólar debilitado en esta semana, exceptuando lógicamente el dato de la Reserva Federal, que se conocerá a las 3 p.m. horario argentino, 1 p.m. horario Colombia, Perú y México. Allí finalmente confirmaremos cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal, si será 75 puntos, acorde tenemos las estimaciones, si será un punto. Lo cierto es que el mercado va a estar atento a esta decisión y, sobre todo, media hora más tarde, y en caso de que no haya diferencias respecto a la expectativa, a lo esperado, el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal y quien dirige el Federal Open Markets Committee, el FOMC, sobre cuáles serán los pasos siguientes del organismo americano. Yendo al día 28 de julio, y como anunciamos también en la filmina, conoceremos el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos y en este caso se prevé una mejoría. Fíjense que el dato previo había sido de menos 1.6, se espera 0.4. Atentos, ¿por qué? Porque en caso de que sea menor al esperado y mantenga el signo negativo, el revés del mercado puede ser muy brusco. Se va a informar en simultáneo con el informe de pedidos de subsidio por desempleo semanales, el Unemployment Claims, que se considera 9:30 am y que en principio, como lo estamos viendo, se va alejando de esos 190, 200 mil nuevos pedidos semanales.
y ya estamos en 250, 253, por lo cual empieza a incrementarse los pedidos de subsidio, datos que también lógicamente empiezan a mostrar el retroceso de la actividad económica en el último tiempo, y es lo que estamos observando. Cerrando la semana tendremos un viernes de una gran cantidad de datos, sobre todo en la eurozona. No tienen fuerte impacto en los mercados, sin embargo es importante seguirlo de cerca porque tendremos el PBI desde Francia, tendremos el índice de precios al consumidor desde la eurozona, tendremos también la inflación minorista en España, el empleo en Alemania, una gran cantidad de datos que van a mover los mercados, no son de fuerte impacto, por eso están en color amarillo. Sin embargo, estemos atentos porque sin lugar a duda tendremos movimientos, sobre todo en la sesión europea. A las 6 a.m. se conocerá la inflación minorista en la eurozona, un dato lógicamente que vamos a seguir de cerca, sobre todo luego de que el Banco Central Europeo haya subido los tipos de interés después de 11 años en su última reunión. Concluyendo la jornada, tendremos el Producto Bruto Interno o GDP desde Canadá y el Core PCE Price Index desde los Estados Unidos a las 9:30, un dato que es muy seguido de cerca por la Reserva Federal al momento, lógicamente, de tomar decisiones de política monetaria. Dudas, preguntas y comentarios, donde vamos a dejar la filmina que nos marca claramente lo que entendemos va a ser de importancia, de relevancia, que es el día miércoles y la decisión de la Reserva Federal. Mientras voy leyendo algunos saludos que me van acercando, los cuales los agradezco y también los retribuyo, vamos a ir directamente al mercado y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con los diferentes instrumentos bursátiles. Vamos a comenzar con el dólar yen. Un dólar yen que comenzó una semana recuperando posiciones luego de la fuerte caída que tuvo la semana pasada. Habíamos hablado que hay un doble intento fallido cercano a 139.30, 40 que desencadenó el movimiento direccional a la baja. En este momento, con una directriz en color amarillo, la tendencia alcista se mantiene vigente y a pesar de que está recuperando posiciones en estos momentos, ha topado con una fuerte zona de resistencia cerca a 136.70, 136.80, desde donde, a nuestro entender, deberíamos ver un nuevo movimiento a la baja. Este movimiento va a tener como primer zona de soporte 135.90, un poquito más abajo el mínimo de la semana pasada en 135.50, y como lo tenemos ahí marcado, nuestra zona para esta semana va a ser el nivel de 135.10, que entendemos es muy posible que lo alcance. Sin embargo, vamos a ver, porque el dólar es el que está moviendo sobre todo este par, y más allá que está cediendo, esto puede anticipar lo que el mercado está esperando del día miércoles. Entonces esto puede ser que esté descontando que finalmente sean 75 puntos y no 100 puntos básicos o 1%, lo que finalmente la Reserva Federal termine subiendo el día miércoles, por los cuales gran parte de los movimientos han sido descontados por el mercado, y este movimiento de recuperación desde los niveles actuales del dólar, de recuperación del yen, es más por debilidad del dólar, anticipando, puede ser, y es un escenario, que la suba de los tipos realmente el día miércoles no sean de 100 puntos básicos, sino sean de 75. Sin embargo, siguiendo la acción del precio y siguiendo el movimiento del mercado, lo cierto es que en 136.70, 80 tenemos una zona fuertísima, y a nuestro entender deberíamos apreciar un nuevo movimiento bajista hasta esa zona clave en 135.10. Vulnerada la zona de 135, deberíamos ver una fuerte caída de este par, con niveles de objetivo en 134.20 y un poco más abajo en 133. Por encima de 136.80 ya tendríamos que ir a mirar nuevamente la zona de 137.70 y lógicamente más arriba 138.50. Siguiendo con las monedas, en una jornada que sin lugar a duda tendremos importantes movimientos. Fíjense lo que nos está regalando la libra esterlina dólar, una suerte de cuña bajista, lo veníamos observando, veníamos viendo divergencias en el cierre de la semana pasada respecto al MACD,
y este inicio de nuevo ciclo con señal confirmada en gráficos diarios nos puede anticipar un movimiento alcista mayor de la libra dólar. ¿Dónde tenemos la zona? Bueno, de esta zona de máximos descendentes. Esa zona de máximos descendentes pasa en 1.2150, 1.2160 en estos momentos, y en caso de ser vulnerada con una posible formación de pullback, de intento de quiebre, confirmación y un segundo impulso alcista, allí nos ponemos en 1.2240 y por encima en 1.2360 como siguientes niveles de objetivo en el corto plazo. Otro par que todavía mantiene fortaleza del dólar, por eso es la caída. Sin embargo, y a pesar que el día miércoles tendremos al dólar y a la Reserva Federal como protagonistas, es posible que estemos anticipando una debilidad del dólar como consecuencia, decíamos recién, de que quizás la suba de tipos sea un poco menor de la esperada por el mercado, lo cual, más allá de que debería fortalecer al dólar en el mediano plazo, puede tener una reacción en el corto plazo contra la divisa americana. Por debajo de 1.20 nuevamente tenemos que hablar de la libra en 1.1910 y lógicamente en zona de 1.1780 o 1.1820 como siguientes objetivos dentro lógicamente de la tendencia bajista que actualmente mantiene. Hablamos que el dólar australiano se está moviendo fuertemente también y también está reaccionando al alza en contra de la debilidad del dólar al inicio de esta semana. Fíjense que la semana pasada hablábamos de que la tendencia claramente era a la baja del par como consecuencia de la suba del dólar americano, pero sin embargo, si lo observamos en cuanto a jornadas diarias, llevamos varias jornadas que los máximos rompen los anteriores y fíjense el fuerte rechazo que está teniendo este día lunes. Claramente esa zona de 0.6980 es el objetivo siguiente de los niveles actuales, el máximo de la semana pasada, y en caso de ser vulnerada nos vamos a ir arriba de 0.70 con nivel de resistencia en 0.7050 como siguiente nivel de objetivo en sentido alcista. ¿Qué estamos observando? Es una recuperación dentro de una fuerte dirección bajista de los últimos meses, con un movimiento bajista, una recuperación, un nuevo movimiento bajista, y en este momento estamos observando una recuperación importante del dólar australiano, como decíamos también como debilidad del dólar americano. Hablamos un poquito de las monedas europeas, también de las monedas oceánicas, también del yen. Vamos a hablar un poquito del oro, que generalmente es un protagonista que nos mueve el mercado, y fíjense lo que marcamos la semana pasada en los gráficos cuando comunicamos la sesión del cierre, que damos los días viernes en el mismo horario y anticipamos lógicamente lo que puede llegar a suceder en los primeros días de la semana. El oro, sí, como muchos venían mencionando, está claramente todavía a la baja en su último impulso, pero fíjense esto en gráficos semanales. Lo cierto es que hay una especie de triángulo simétrico que se está conformando en gráficos semanales. Ese triángulo simétrico tuvo que ser nuevamente respetado. Suelo recordar a Charles Dow y a sus postulados con la memoria del mercado. Entre 1670 y 1680 hay una muralla que nuevamente detiene el movimiento del oro. Fíjense la cantidad de intentos que ha habido en el pasado. Sí, se detuvo en mayo del 2020, detuvo la caída del oro en marzo del 2021, en fines de marzo del 2021, volvió a detener la caída del oro nuevamente en agosto del 2021 y nuevamente, ¿sí?, en estos momentos, ¿sí?, vuelve a detener la semana pasada en esta fuertísima zona. En caso de que no pueda vulnerar esta zona, se mantiene vigente este patrón en gráficos mayores, que es un patrón de continuación, es un patrón que nos indicaría una fortaleza del oro, lógicamente por encima de 1970, una zona que está muy lejos en estos momentos. Sin embargo, entendiendo lo que pueda llegar a suceder esta semana y también entendiendo los movimientos correlacionados del mercado, una debilidad del dólar, como se viene comportando en el último tiempo, hace subir al euro, hace subir a la libra, ¿sí?, hace subir al yen y también hace subir al oro.
Claramente el oro cotiza en dólares y la debilidad del dólar podría darnos un impulso alcista. ¿Qué estamos observando en gráficos menores? En este caso en gráficos de 4 horas, un posible patrón de cabeza y hombros múltiples. Ya me dio 2 o 3 hombros, ya me formó la cabeza y en principio no debería ir a formar nuevos niveles mínimos, sino que debería empezar a formar mínimos ascendentes. Por eso es que marcamos un primer intento, debería subir, volver a caer, y si vence la zona de 1740, 1745, donde nosotros formamos el neckline, el objetivo de esta cabeza y hombros múltiples estaría cerca de los 1800, 1810 dólares, lo cual también nos argumenta el inicio de un recorrido alcista para ir a buscar nuevamente la zona de 1900, 1930, pero entendemos todavía le faltan algunas jornadas diarias y algunas que otras semanas para subir. Por lo pronto apuntemos a 1745 como zona clave en esta semana, mientras y en cuanto no venza la zona de 1670, 1680, que para nosotros es una zona fuertísima, una muralla, que como toda muralla en algún momento son quebradas, y en caso de ser quebrada abandonamos la hipótesis alcista del oro y deberíamos ir a buscar otro escenario, y quizás otro escenario bajista, pero para eso deberíamos ver un cierre semanal por debajo de 1670, 1660, lo cual todavía también le faltan unos cuantos dólares para caer. Entonces, hablamos de las monedas, nos metimos directamente en los commodities, en el oro. Vamos a hablar un poquito también de los mercados y los índices. En este caso, me parece interesante hablar un poco del Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque lo veníamos observando y esa famosa línea de máximos descendentes vuelve a ser respetada, y esta directriz, ¿sí?, que es respetada, fíjense, 2 intentos, 3 intentos, que confirma claramente esta directriz que es a la baja, es bajista, y viene de ese segundo hombro, de esa cabeza, hombro que marcó en máximos históricos, quebró la zona de cuello, nos hizo el pullback, en este momento con cierta lateralización vuelve a respetar y empieza a mirar nuevamente a los mínimos del año en caso de no vulnerarse. 4014, 4020 es la zona de resistencia donde en este momento formó el máximo de la semana pasada. A nuestro entender, desde los niveles actuales deberíamos ver una detención y el inicio de un movimiento en dirección a la baja. Un intento, 2 intentos, 3 intentos, podría darnos 2 intentos más, pero en caso de seguir conformando máximos descendentes a partir de una debilidad, los objetivos en el Standard & Poor's 500, el US 500 como vemos aquí en la plataforma, serían 3.915, 3.918, 3.850 y lógicamente esa zona de mínimos ascendentes en 3.790. En caso de ser vulnerada la zona de 3.790, deberíamos ver un índice cayendo acorde a lo que fundamentalmente argumenta el mercado. La suba de tipos golpea los mercados de renta variable y esto nos indicaría lógicamente una debilidad de los índices. ¿Desde cuándo? Bueno, ¿desde cuánto? Es un poco lo que utilizamos a partir del análisis técnico. Entendemos que estas zonas son claves, debería detenerse y a partir de estos niveles debería empezar a iniciar un movimiento correctivo a la baja nuevamente y acorde a la tendencia última. Por lo tanto, por debajo de 4015, 4020, nosotros mantenemos todavía las probabilidades en sentido bajista. Vamos a hablar un poco también de las criptos, que las seguimos incorporando semana a semana, mes a mes, y fíjense, otra de las que venimos mencionando, hablamos otro día del Bitcoin, el Ethereum es otra de las criptos que lógicamente analizamos. Estábamos marcando en el último tiempo como una divergencia nos empezaba a marcar claramente una recuperación, se empezó a dar esta divergencia también con el MACD, nos dio señal de compra, nos confirmó la señal de compra y en este momento sí empieza a debilitarse y lógicamente esa debilidad nos puede indicar un nuevo movimiento o impulso a la baja. Estemos atentos a lo que suceda esta semana. ¿Por qué? Porque más allá de que todavía nos pueda regalar un impulso al alza, si entendemos que estos ratios
que utilizamos para medir los retrocesos contra la tendencia mayor según Fibonacci nos puede indicar todavía un impulso hasta 1886 y todavía un impulso hasta la zona nuestra de inflexión en 2200. Créanme que la tendencia todavía es a la baja. Fíjense lo que le costó recuperar posiciones el último tiempo y la jornada del día de hoy, que vuelve a ceder posiciones luego de la recuperación del día viernes, nos marca cierta lateralización en esta zona del 23.6 de Fibonacci y desde donde podríamos ver otro nuevo impulso a la baja. Tenemos las zonas bien definidas, 1886 en nuestra primera resistencia, nuestro soporte es 1230. En caso de quebrar 1230 deberíamos ir a buscar otra zona, sí, nuevamente por debajo de los 1000, ir a buscar nuevamente esa zona que hace muy poco visitó, cerca de los $900. ¿Dónde, cuándo, cómo van a recuperar posiciones las criptos? Bueno, hay muchísimas dudas, sobre todo luego de la fuerte caída que han tenido en los últimos meses. Claramente entendemos que están en zonas claves, sin embargo, ni en este caso Ethereum ni Bitcoin han todavía perdido la tendencia bajista. Más allá de que ha habido una recuperación, entendemos que todavía le falta un nuevo impulso a la baja y para recién empezar a confirmar un cambio direccional le falta un poco de tiempo. Así que bien, hablamos de las monedas, hablamos un poco también de el oro, hablamos de los índices bursátiles, en este caso les tocó al Standard & Poor's 500, figuras similares nos están mostrando el resto de los índices. No queríamos dejar de lado las criptomonedas que cada día son más tradeadas en la plataforma. De mi lado los saludo, les deseo una excelente semana de trading, los espero mañana y el resto de los días de la semana a las 2 p.m. horario Argentina, horario Uruguay, 1 p.m. horario Chile, al mediodía horario Colombia, México y Perú. Un fuerte abrazo, les dejo los datos de contacto y nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias.